Y te anticipábamos hace un rato que uno de los temas del día es el aumento de los casos de dengue, esta enfermedad infecciosa producida por o contagiada a través del mosquito de la Aedes aegypti, que está teniendo cada vez más casos en Argentina, en distintos países de Sudamérica, y que me parece que merece nuestra atención. Por eso estamos en comunicación con una eminencia realmente, que es Oscar Atienza, que es doctor en medicina, magíster en salud pública y en administración de la salud, y que está aquí en Argentina. Oscar, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Darío? Gracias por la comunicación, un gusto siempre. Oscar, ¿qué panorama nos puede trazar? Empecemos por Argentina, de lo que está pasando con el dengue. Mira, es una situación preocupante, sobre todo porque se ha visto intensificada la cantidad de casos y multiplicada casi por 4 en las últimas 2 semanas, ¿no? Esto de la mano de las lluvias que hemos tenido. Hemos tenido abundantes lluvias y en el agua estancada es donde el mosquito se reproduce. Digo preocupante porque en realidad hace 4 años atrás el dengue estaba limitado a las provincias del norte argentino. Formosa, Chaco, Misiones, Jujuy, que eran bien las provincias limítrofes con Paraguay, Brasil, que era en donde habían muchísimos brotes de dengue. Eso se ha extendido. Hoy ya podemos decir que tenemos dengue prácticamente en todo el país, pero en una intensidad, una cantidad importante hasta por lo menos La Pampa. Y nos ponen en una situación bastante compleja. Si bien esta ya es pandemia, esta pandemia del dengue va a disminuir un poquito en las próximas 2 semanas con la llegada del frío, porque el mosquito deja de reproducirse, tenemos que empezar desde ya a establecer acciones para cuando regrese en el mes de noviembre. ¿Por qué esto? Tenemos unos 16.000 casos detectados, en realidad ese es el término adecuado, detectados o diagnosticados, pero debe ser por lo menos 4 veces esa cantidad, los que no se han detectado, porque en el primer contagio lo que produce es un síndrome muy parecido al del COVID o al de la gripe. Es un síndrome gripal con dolor de cuerpo, puede haber dolor retroocular en los ojos, puede haber dolor muscular en las articulaciones. En algunos casos, muy poco, puede producirse lo que se llama la enfermedad, el dolor es quebrantahuesos, se le llama, para que te des una idea de la intensidad del dolor. Pero no siempre es así. Puede pasar incluso hasta desapercibido el primer contagio. El problema está cuando viene el segundo contagio con otra de las variantes del dengue. Hay 4 variantes. En la Argentina ya hay circulando 2 de modo bastante importante y una tercera que está llegando. Cuando te contagias por segunda vez, vas a estar dentro de la posibilidad de cursar con lo que se llama la modalidad hemorrágica de esta enfermedad, y que allí es en donde se produce la letalidad. Tiene casi una letalidad casi el 50%, y la mayor parte de las personas, hay en este momento 14 personas fallecidas, quizás algunas más, cursaron con esa modalidad. Así que hay que establecer todas las acciones como para que en las personas no se repita el contagio, ¿no? Y explicarles cómo defenderse, que tal como lo comentaste al principio, hay que combatir al mosquito. Sin el mosquito no existe el contagio. Yo puedo estar hablando con otra persona que tiene dengue cerca y no me voy a contagiar porque no hay un contacto, digamos, un contagio directo como pasaba con el COVID. Acá necesitamos que el mosquito pique a la persona enferma y luego a la sana para que se produzca el contagio. Ahora, en relación a esta notable cantidad de casos no detectados, ¿no? Planteó que creía que podía ser hasta 4 veces más. Hace poco leí acerca de un estudio que creo que era anticuerpos lo que investigaba, y mostraba que una enorme cantidad de población, muchísimo más de lo que se creía, tenía signos de que había cursado en algún momento el dengue. ¿Esto es así? Es exactamente así. Pasa lo mismo, y sirve un poco la comparación con la pandemia del COVID. Vos tenés 2 periodos. El periodo agudo, en el que tenés la enfermedad, que en el caso del dengue dura entre 7 y 12 días aproximadamente, que si haces estudio de sangre lo que vas a encontrar es al virus dentro de la sangre. Pero pasando ese tiempo, lo que vas a buscar son los anticuerpos que te quedan en la sangre. Entonces está bien que se hagan este tipo de estudios masivos en la sociedad o en algunas poblaciones que han sido un poquito más castigadas con dengue, para poder detectar esos anticuerpos que nos indican infecciones viejas. Y te puedo asegurar que
nos podríamos llegar a sorprender la cantidad de gente que pasa hoy en su casa un cuadro pseudo gripal que cree que es COVID, porque es una pandemia que también en las últimas 2 semanas se han multiplicado por 4 los casos. Lo que pasa es que no tiene un efecto importante porque tenemos vacunas. En el caso del dengue no estamos vacunados y allí es en donde podemos tener estos pseudo cuadros gripales que se confunden con los demás y la gente no asiste, no se hacen los estudios. Así es que debe ser por lo menos unas 4 o 5 veces esa cantidad la que hemos detectado, la que realmente está circulando. Claro. Quiero, después que hablemos de cómo prevenir y sobre todo del caso de cómo combatir el mosquito, que es, como decía antes, el punto central. Pero antes, ya que trae a colación el tema vacuna, ¿hay vacuna contra el dengue? Sí, hay una vacuna de un laboratorio japonés, se llama Qdenga, la vacuna. El laboratorio es Takeda. Ya está aprobada en Brasil, se aprobó y está en proceso de aprobación por la ANMAT. Y creo que sería interesante tenerla para el mes de noviembre, que es cuando vuelven los mosquitos a resurgir. Pero ya está en proceso de aprobación y calculo que las próximas semanas o no más allá de 1 o 2 meses va a estar aprobada también para su aplicación en la Argentina. Y por lo que se sabe de los estudios realizados, ¿qué nivel de eficacia tiene? ¿Es comparable, por ejemplo, a las vacunas contra el COVID? Sí, lo que evita en realidad es estas modalidades graves. Es decir, una vez que vos tenés anticuerpos dentro de tu sangre, cuando ingresa el virus, los anticuerpos lo atacan y no permiten esa replicación viral, esa multiplicación viral que es la que termina haciendo daño dentro del cuerpo. Inmediatamente es bloqueado por los anticuerpos de las vacunas y lo que podés llegar a hacer es una enfermedad subclínica, prácticamente sin síntomas, tal como está pasando en este momento con el COVID en la Argentina. Es decir, hay mucha gente contagiada, pero hace un cuadro gripal de 1 o 2 días con síntomas muy leves y los hospitales están vacíos, digo, sin pacientes internados, como lo supimos tener hace 1 año y medio atrás, que estaban todos colapsados. El efecto de la vacuna es ese, no evita que nos contagiemos, pero sí evita las modalidades graves de la enfermedad. Claro. Mientras tanto no hay vacuna, ¿qué podemos hacer para disminuir el riesgo de terminar contrayendo la enfermedad? Mira, es extremadamente fácil. Si los estados hicieran campañas y le explicaran a la gente, le enseñaran un poquito qué es el Aedes aegypti, que es un mosquito que se replica en aguas limpias, ¿sí? Entonces necesita agua estancada limpia. Demora más o menos 7 o 10 días entre que se pone el huevo y eclosiona y se transforma en mosquito. ¿Qué aguas va a utilizar? Utiliza todos esos charquitos de agua que quedan en las calles, utiliza todo tipo de recipientes, botellas, tapitas de botellas que estén tiradas en nuestros patios, todo tipo de elemento que acumule agua. Yo siempre digo patios y también techos, porque en los techos de las casas sabe haber mucha acumulación de este tipo de agua, ya sea a través de elementos que están allí, que hacen de vasija y que permiten que se acumule el agua. Y hay que limpiarlo. En los baldíos, ahí hay que preguntarle a los municipios, las provincias, por qué no limpian bien los baldíos y eliminan todos estos recipientes que acumulan agua. Las piletas, las piscinas. Es importante aclararle a la gente que, por ejemplo, el cloro de las piscinas no mata las larvas, ¿no? Hay que usar algún larvicida o hacer funcionar los filtros en caso de que los tenga periódicamente para poder eliminar ese agua. Es decir, todo lo que sea agua estancada hay que eliminarlo. Un dato importante es que el mosquito no vuela más allá de los 80 metros desde que nace hasta que muere. Todo su ciclo lo completa en un perímetro de no más de 80 metros. Quiere decir que si tenemos mosquitos en nuestras casas es porque en ese perímetro hay lugares de reproducción. Hay que usar telas mosquiteras, por ejemplo, para las ventanas, para que no ingresen. Hay que mandar a los chicos a la escuela con repelentes en este momento, porque las escuelas son lugares de conjunción donde llega mucha gente y se puede dar allí que convivan personas que estén enfermas con dengue y que no, y se produce el contagio. Así es que usar todo tipo de insecticida que tengamos para poder combatir los mosquitos, ¿no? Es un mosquito que vuela bien bajo y que siempre pica a la altura de los tobillos, los pies, que es en donde hay piel un poquito más fina y en donde puede encontrar los vasos sanguíneos con mayor facilidad. Claro. Doctor Óscar Atienza, realmente clarísimo y bueno, muy útil toda esta información para estar atentos y prevenir. Gracias por este tiempo con DNews. Gracias a ustedes, que anden bien.